¿Cómo está usted? Un placer estar acá, Cao. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué bien. Antes de ir a preguntas directas del público, les aclaro que hay tantas preguntas acumuladas que vamos a ir desgranándolas. No llame porque no va a dar tiempo. Quiero empezar con este memorándum que no lo entiendo bien sobre el asilo político. No sé si es una buena o una mala noticia. Primero que me explique, ahí lo estamos viendo, ¿qué es este memorándum? Sí, realmente no es una buena noticia para los aplicantes de asilo. Es nuevamente una directiva de la administración hacia los jueces y los oficiales de inmigración para que de alguna manera revisen los méritos de las aplicaciones de una manera muy prematura, ¿ok? De la manera que funciona ahora es cuando una persona radica una aplicación de asilo, tiene una cita en corte. Normalmente la primera cita es una audiencia preliminar, donde simplemente se leen los cargos, donde la persona tiene derecho de presentar una defensa y usualmente los jueces le dan hasta una oportunidad para que busque un abogado, le dan una audiencia pues en meses, incluso hasta años después. La persona va ganando tiempo para prepararse, para acumular evidencia, para todo esto y poder presentar un caso fuerte de asilo. Bueno, con este memorándum, los jueces tendrán la obligación de determinar de una manera expedita la aplicación de asilo. Lo que quiere decir que en esa primera audiencia, un juez va a mirar la aplicación que tenga enfrente y puede hacer su decisión al respecto en esa misma audiencia. Puede entrar una orden de deportación en ese mismo momento si en su opinión no es suficiente para presentarla y para seguir a una audiencia final. Dice además que tiene la obligación, no es la discreción. ¿Están obligados a hacer esto? Claro, acuérdate que el EOIR, que es la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, las Cortes de Inmigración, son son oficinas administrativas, parte de la rama ejecutiva. ¿Okay? Ellos tienen que, de alguna manera, regirse. Son jueces de la rama ejecutiva. Correcto. No, y entonces esto es una directiva. Es una directiva para estos jueces, exacto. ¿Y qué pasa? Porque yo he visto, sobre todo fuera de Miami, personas que se quejan de que el juez me dijo que ya Fidel Castro está muerto, que en Cuba no hay ningún problema, que hay un presidente y que pueden mirar. ¿Eso puede suceder también aquí? Totalmente. Los jueces siempre tienen la discreción de utilizar lo que se llama el conocimiento general común acerca de un hecho de un país en particular. Por eso es muy importante que cuando se presenta una aplicación de asilo, se presente desde cero, como si este juez nunca hubiera escuchado acerca de Cuba, o acerca de Venezuela o acerca de Nicaragua. No se puede asumir, el juez sabe la dictadura que tenemos acá o allá, o la persecución o las torturas. Hay que asumir que el juez no sabe absolutamente nada, sobre todo en otros estados que no necesariamente tienen tanto contacto con estas nacionalidades que tenemos acá en el sur de la Florida. Pero por eso es importante documentar el caso lo más fuerte posible desde el principio. Y lo que estamos viendo, Cao, es que muchas personas han acudido a notarios públicos que han puesto aplicaciones de asilo simplemente para obtener un recibo, ¿ok? Y simplemente para empezar a disparar, digo yo, el reloj del permiso de empleo. Bueno, estas aplicaciones, muchas veces tenemos clientes que no saben ni siquiera lo que el notario puso en esa aplicación. Y también los hechos que describen son sumamente escuetos, muy ligeros, sin realmente explicar a fondo las bases del asilo. Pues bajo esta directiva, un juez ahora puede tomar esa misma aplicación y determinar si es suficiente o no para un proceso de asilo, y si en su opinión no lo es, en ese mismo momento puede desestimar su caso y entrar una orden de remoción. A ver, usted dice que ya no se podría entonces ganar tiempo. Vamos a ponernos en la psicología de la administración. ¿Qué es lo que buscan ellos con esto?
precisamente esto. Evitar que las personas se apoyen en el proceso de asilo para permanecer en el país. Evitar también que las personas obtengan un permiso de empleo a través del asilo. De la manera que funciona es la siguiente. Una vez que radicas una aplicación de asilo y el Departamento de Migración lo recibe o la Corte, esa fecha queda marcada y un reloj comienza a contar tiempo hacia el permiso de empleo. Una persona necesita acumular 150 días antes de poder enviar una solicitud de permiso de empleo y el Departamento de Migración se lo va a emitir después de 180 días. En muchos casos, cuando llegas a la corte, no tienes ese tiempo acumulado y si el juez determina que la aplicación no es lo suficientemente legal bajo los estándares de asilo, nunca obtuviste permiso de empleo porque tu reloj nunca comenzó a contar. Para decirlo en lenguaje popular, ¿un juez te puede planchar ya para siempre, en la primera vez? Sí. ¿Sí? Sí. En resumen, de eso se trata. Sí. Tomando en cuenta, yo digo, mi experiencia como observador a lo largo de los años, cuando inmigración, el Ejecutivo, como tú dices, toma estas decisiones masivas, muy pocos casos sobreviven, es lo que veo yo. ¿Qué puede hacer ahora alguien que se vea en esta circunstancia? Y me imagino que, antes de responder, que no es lo mismo una I-220A, que un parol, que un reclamo familiar, ¿o sí? Bueno, para propósitos del asilo es irrelevante cómo la persona haya ingresado a los Estados Unidos. ¿Así? ¿Ok? Aunque no haya sido inspeccionado. Correcto. Las I-220A pueden poner los asilos, la misma regla aplica. Una persona que tiene temor de regresar a su país, no importa cómo haya entrado. Incluso tenemos hasta las excepciones de las excepciones. Tenemos, por ejemplo, las personas que vienen en crucero, las visas de tripulación, los crew members, que normalmente no son elegibles para cambiar estatus en los Estados Unidos, pueden poner asilo. No importa cómo entraste, ¿ok? Puedes poner una aplicación de asilo. Lo que ha sucedido es que se ha tomado muy a la ligera, ¿ok? Y eso ha provocado que muchas personas hayan radicado aplicaciones de asilo sin necesariamente comprender la magnitud de lo que están pidiendo y la magnitud y la responsabilidad de presentar un caso fuerte y no frívolo, ¿ok? Y debido a esto es que pues la administración ha tomado esta determinación. Como mismo vimos con el programa de parol humanitario, en donde ellos pudieron alegar que se cometieron muchísimos fraudes, que hubieron patrocinadores que no existieron. Siempre ellos van a buscar este tipo de raciocinio para emitir este tipo de regulaciones donde tantas personas quedan ahora perjudicadas. Pero la realidad es que sí, es cierto, muchas personas enviaron aplicaciones insuficientes para que un juez pueda escucharlas. Y bueno, la solución es suplementar sus casos antes de que el juez lo vea. Que ese llenado de aplicación se vuelve la pieza clave. Correcto. La aplicación inicial que una persona radica con el Departamento de Migración, la I-589, es lo suficientemente completa como para que una persona exponga todos sus argumentos desde el primer día, ¿ok? Desde el momento que la estás llenando. Y en esta aplicación... se me olvidó. No. Cuando pones esta aplicación se supone que tú estás preparado para argumentar por qué temes regresar a tu país. No está diseñada para que sea un esqueleto de aplicación y simplemente lo llenes pues con información general. Y hay algunos que están así, concibiéndolo como una maqueta o un esqueleto, cuando van, en el caso de los notarios públicos, sin ánimo de derogar, definitivamente. Yo te diría que las personas que, por ejemplo, en mi caso particular, las personas que llegan a nuestra firma, que han puesto ya aplicaciones de asilo por sí mismos, cuando pedimos copia de sus récords, y un juez te diría, y si un juez mira este tipo de aplicación, en ese momento el 99% de estos casos puede ser negado. Porque es que estamos viendo una manera masiva
de llenar estas aplicaciones en donde simplemente se ponen declaraciones generales de temo regresar a mi país porque fui perseguido, temo regresar a mi país por la criminalidad, temo regresar por, bueno, razones muy generales que te das cuenta que ni siquiera le han preguntado necesariamente al aplicante los detalles específicos la de su planilla caso. tiene espacio para más o eso lleva anexos. Puedes poner anexos. Claro, y la Es gente... más, no, porque nada más había 3 líneas, ¿no? No. Es más que las mismas instrucciones te indican, usted tiene que poner una declaración jurada, además de la aplicación, acerca de los hechos que le están llevando a poner esta aplicación de asilo. Y muchísimas de estas aplicaciones no tienen esas declaraciones juradas. Que usted como abogada cuando las lee dice, esto está flojo. No, claro, esa es nuestra función. En ese momento nos tenemos que reunir con el cliente y empezar, digo yo, como a destrozar esa aplicación para poder entonces argumentar con detalles específicos. No es que no sean reales. No, ese no es la situación. Es que están mal planteadas. Es que están demasiado generales, no son suficientes para que un juez pueda otorgar un asilo. En una petición de asilo tú no puedes decir, porque tú tienes que dar el día tal y tal y tal, Correcto. fui arrestado, de fulano de tal, qué sé yo, con hechos concretos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, además de las preguntas, yo quisiera saber también qué pasa con las reclamaciones familiares que están sostenidas sobre un parol. ¿Qué pasaría acá y qué pasa con la ley de ajuste cubano? Volvemos. Al día con la situación migratoria, este memorándum, esta directiva dando instrucciones a los jueces para que, y potestad también, ¿no?, para que revisen ellos qué caso merece de antemano o no ser visto como un caso de asilo político. Te dice a ti ya por dónde va la corriente y cuán difícil se está volviendo todo. Pero yo le quería preguntar, doctor, antes de ir a las preguntas de los televidentes, en el caso de las reclamaciones familiares adelantadas como las de hermanos por un parol, ¿qué pasa con ellos todavía? ¿En dónde estamos? Bueno, esas personas que entraron bajo el programa de reunificación familiar, si son de Cuba, obviamente al año y un día pueden cambiar estatus a una aplicación de ajuste, ¿ok? Pueden adquirir su residencia. Ahora, personas de otras nacionalidades que no tienen esta vía, se les otorgó un parol, muchos por un tiempo un poco más largo, para poder esperar esta prioridad de visa. Ahora, los paroles que he visto hasta ahora de esa categoría son por 2 años y casi siempre estos programas de reunificación familiar le otorgaron este tipo de entrada a personas que le quedaba poco tiempo de espera en sus visas. Entonces, mientras este parol esté vigente, la persona puede permanecer en el país y esperar que la visa se haga disponible. ¿Cuánto tiempo suele estar un parol vigente? Depende. Depende. Yo he visto 2 años, he visto 3 años. En algunos casos, bueno, para refugiados han sido incluso indefinitivamente, pero no hemos visto ningún ataque de la administración contra estos paroles como tal, ¿ok? Entonces, ¿La lotería de visa? Tampoco. Tampoco ha sido revocado. Sí paró el programa de reunificación familiar, lo que quiere decir que no hay nadie más entrando. Tengo entendido que el programa de visas también paró, mas no ha sido revocado las personas que ya entraron y calificaron para esto. Okay. Vamos entonces a la primera pregunta de ustedes. Adelante. Buenos días, entré por CBP One el 1 de enero y no entró corte el 15 de mayo. Todavía no he podido hacer mi asilo, pero soy esposa de un residente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere decir que no entró en corte? Me imagino, falta el link, ¿no? No entró corte el 15 de mayo. Me imagino que tendrá corte el 15 de mayo, ¿no? Y entró el 1 de enero. Si es de este año, tiene que esperar al año para poner su aplicación de residencia. Si es cubana, no dice exactamente de dónde es tampoco.
Pero si tiene un esposo que es residente permanente, esto pudiera ser una opción también. Puede poner una petición familiar de su esposo. De esta manera le puede presentar al juez que tiene una alternativa para permanecer en el país. Hay que recordar que el CBP-1, las entradas sí fueron revocadas. Están recibiendo estas notificaciones donde las personas tienen que irse inmediatamente. 7 días les han dado. Pero esta persona, si tiene ya fecha en corte, tiene que tener algo pendiente. Volvemos al mismo punto. Tiene corte, no tiene nada pendiente. Las entradas de CBP-1 fueron para que las personas pusieran una defensa para poder ver a un juez. No hay razón por la cual una persona esté esperando sin poner ningún alivio frente a un juez. Si en el caso de ella su esposo es residente, urgentemente debe poner esta petición. Próxima pregunta. Soy residente desde el 2015. Entré reclamada por mi hijo a finales del año. Se vence la residencia. Si la presento en junio para renovar, ¿no estaré en la categoría de que se demore en dármela? Bueno, se le vence a finales del año. En junio ella la quiere someter 6 meses antes. La puede someter. El Departamento de Migración se está demorando muchísimo tiempo en procesar estos reemplazos de residencia. Sin embargo, si la manda antes de que se le expire, le van a emitir un recibo donde se le extiende automáticamente. Así que ella va a estar bien si la somete en junio y se le vence en diciembre. Este recibo le va a servir para viajar, para continuar su vida, para hacer todo lo que necesita hacer un residente permanente. Estaba pensando en este memorando y a lo mejor otra razón, además de claramente que la gente se vaya, es evitar que le entren cientos, miles de casos de asilo político que no tengan suficientes funcionarios para procesarlo. Entonces están tratando de quitarse la mayor parte posible del primer golpe, ¿no? Claro, en este momento estamos viendo esta situación en la que creo que hay casi 4 millones de casos en este momento en las cortes. ¿Hay 4 millones de peticiones de asilo político? En la corte, solamente a nivel de corte. ¿Cuál es el otro nivel? Administrativo. Tenemos asilo afirmativo, donde las personas no están enfrentando un proceso de remoción y ponen su aplicación de asilo con USCIS, que es la oficina administrativa, y si la persona ya está enfrentando un proceso de remoción, pone su caso de asilo defensivo con la Corte de Inmigración. Y realmente no hay suficientes jueces para escuchar todos estos casos. Claro. Eso es también parte de la realidad. De la realidad. Próxima pregunta. Buenas noches, abogada. Mi hija tiene TPS. Ella se registró en enero 25 después del anuncio de Mallorcas. Ahí se supone que uno sepa cuál fue el anuncio de Mallorca. ¿Debe volverse a registrar o renovar? Venezuela. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿No? Bordening, Venezuela. De Venezuela. ¿Qué fue el anuncio de Mallorca primero? Bueno, realmente ella se está refiriendo a el anuncio que después del 25 de enero, la revocación de este TPS inicial que se le extendió a los venezolanos. Si esta aplicación continúa pendiente, el Departamento de Inmigración ha anunciado que no tiene nada que hacer la persona. Ellos van a honrar estas aplicaciones que quedaron pendientes antes de ellos revocar el TPS y van a resumir el procesamiento de la renovación. Entonces, para el caso de esta persona que puso la renovación desde enero 25 y no escuchó porque el TPS fue suspendido, simplemente va a esperar, no tiene que volver a registrarse. Y estoy asumiendo que ella está en el bloque 2 de TPS de Venezuela, los que entraron antes de julio 31 del 23, que fueron los que quedaron afectados por la revocación de la administración. ¿Los que entraron después de julio 31 del 23? No califican para TPS. Ese fue la segunda redesignación de TPS para Venezuela. Vamos, próxima pregunta. Una persona del Mariel, o sea, está hablando de que salieron en 1980 de Cuba, del puerto del Mariel, que está en deportación y está casado hace años con ciudadana americana y tiene hijos nacidos aquí, también tiene su negocio. ¿Hay alguna categoría para no ser deportado? Bueno, se le olvidó el detalle más importante. Si teme ser deportado, ¿por qué?
debe tener quizás un cargo criminal. Las categorías de deportaciones están basadas en la naturaleza de los cargos criminales. Si en el contexto de esta persona tuvo un cargo criminal y por eso teme ser deportado, habría que ver qué cargo tuvo. Ciertos cargos tienen perdón, dependiendo del cargo o del crimen. El hecho de que esté casado con una ciudadana americana y tenga hijos acá le puede ayudar. Pero hay ciertos cargos que no importa que estés casado con una ciudadana americana o tengas hijos, la persona sería deportable. Tráfico de drogas, crímenes de violencia, crímenes de naturaleza sexual, tráfico humano, estamos hablando de fraude, también una gran pérdida financiera, a los seguros, al gobierno. Son ciertos cargos que caen en la categoría de felonías con agravantes que no tendrían un perdón. Usted me dijo la otra vez que habían llegado a su oficina casos de la década del 80. Sí, y de la década de los vuelos de la libertad. ¿Cómo? Sí. Bueno, estamos hablando del año 67, 68, 69. Ajá. Tengo casos incluso de esa época también. Todo depende de la naturaleza del crimen. ¿Okay? El delito como el delito. La buena noticia, si es que podemos de alguna manera llamarlo buena noticia, creo que sí, de alguna manera para algunas personas lo será. Tenemos información y muchos oficiales de ICE nos han informado que nuevamente Cuba se está rehusando a recibir personas. Entonces tenemos muchísimas personas detenidas. Sí, pero cubanos, selectivamente, porque ellos han querido mantener los vuelos abiertos. De hecho, el último vuelo en televisión dijeron que estaban por un, correcto, por un éxodo ordenado. Pero ahora estamos viendo que la administración arrestó a un gran número de personas, no necesariamente porque tenían cargos criminales, simplemente porque tenían una orden de deportación. Esa discusión la teníamos en el programa aquí también. No necesariamente, fue una masa, tenían que cumplir con una cuota, arrestaron a todo el que se presentó, estas personas continúan detenidas, los están transfiriendo por todos los Estados Unidos y sin embargo los oficiales ahora tenemos comunicación con ellos en algunos de nuestros casos y nos están informando de que simplemente están esperando un tiempo X. La mala noticia es que este tiempo pudiera ser hasta 6 meses. Pero que el gobierno de Cuba no está aceptando a estas personas de regreso. No, y también tengo información de personas que han sido deportadas a Cuba, que no tienen casa ni nada, y las han dejado ahí en medio de las 8 vías en la carretera. Correcto, correcto. Cosas tremendas. Vamos a una pausa, continuamos hablando con la doctora Elizabeth Amarán y usted puede hacerle las preguntas. Bueno, tenemos ya un cúmulo de preguntas enorme, ¿no? Así que ni lo intente, yo creo ya está lleno el barco. Volvemos. Continuamos aquí poniéndonos al día con el tema migratorio, que es cambiante, usted no se puede confiar. Tenemos a la doctora Elizabeth Amarán, que siempre nos trae noticias de actualidad que se nos pasan, como este memorándum, esta directiva que hace más difícil ahora pues los casos de asilo político. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, además de ir bien preparado para presentar con objetividad y con posibilidades de victoria un caso de asilo político desde el primer momento? Mira, el asilo es una protección en donde la persona desde el primer momento tiene la obligación de explicar los detalles de su caso. Y no solo por razones políticas, ¿ok? El asilo cubre personas que hayan tenido problemas por razones religiosas, que lo vemos constantemente, por ejemplo, en Cuba con los testigos de Jehová. En Nicaragua lo vemos mucho con los cristianos. Muchísimas la comunidad personas, LGTB, por ejemplo. También, después de religión, tenemos también por orientación sexual. Esto es otra base también. Pero no es que tú te presentes y tú dices, yo soy gay y en Cuba persiguen a los gays. No, tienes que tener algo concreto. Correcto. De la manera que siempre comenzamos nosotros es que establecemos, primero vamos desde lo más pequeño hasta lo más amplio. Lo más pequeño es qué le sucedió al individuo.
¿Qué incidentes específicos sufrió la persona debido a esta clasificación de protección? Y estamos hablando de incidentes específicos con fechas, con detalles, con momentos, con circunstancias. ¿Te piden pruebas, fotografías, videos, cosas? Bueno, las pruebas es otra situación diferente, pero después que empiezas a desarrollar tu testimonio, entonces tienes que ponerlo en contexto con la situación del país. Y para aquí usamos, bueno, artículos, usamos los reportes de la situación del país del Departamento de Estado, que todos los años el Departamento de Estado americano saca un reporte para cada país. Usamos muchísima información. Ahora, la evidencia, si está disponible, la persona tiene la obligación de presentarla. Los casos legales, tenemos precedentes que establecen que el testimonio de una persona puede ser suficiente para que le aprueben un caso de asilo, siempre y cuando... ¿Testigos? Testigos es necesario. Que no solo tu testimonio, sino puedes usar otro testigo. Sí, lo puedes utilizar. ¿Bajo juramento ese testigo? Los puedes utilizar, los tienes que listar incluso lo que hacemos es, nosotros hacemos como un pequeño sumario del testimonio que esa persona va a presentar. ¿Y ese testigo a qué se arriesga? Absolutamente a nada. Los procesos de asilo son confidenciales. Son pero ¿y confidenciales. si el testigo miente? Bueno, obviamente todo esto va a estar basado en un examen que el juez va a hacer, que la fiscalía va a hacer. Por eso se tiene que presentar la lista de testigos mucho tiempo antes a la fiscalía para que ellos tengan la oportunidad de revisar. Sí, los testigos pueden ser interrogados también para asesorar. Pueden ser, pero no siempre. No siempre. Quizás a veces los jueces están satisfechos ¿puedes dar un testimonio con el escrito? Testimonio solo escrito si la persona no está disponible físicamente. Okay. Y hay que pedir permiso con antelación. Déjame, antes de pasar con las preguntas de los televidentes, otra pregunta que suena cínica, ¿no? Cosas que tú has hecho aquí valen para un asilo político. Y te voy a hacer con concreto. Me llama, eso fue hace años, una persona me dice, oye, necesito ir a tu programa. Y yo digo, pues si tú nunca estás interesado en la política. Sí, es que necesito salir para usarlo en una reclamación de asilo político, que yo hablé mal del castrismo y no puedo regresar. Pregunta, ¿eso funciona? Bueno, eso está un poquito premeditado, porque el asilo, la esencia del asilo es que usted fue perseguido y su vida corre peligro por acciones. Primero tiene que establecer persecución en el pasado. Past persecution es uno de los estándares. A raíz de esa persecución en el pasado, usted fue blanco de una persecución. Pero también tienes que establecer la posibilidad de persecución en el futuro. No solo ya tienes que haber establecido que tu pasado hiciste alguna actividad que de alguna manera llamó la atención de la autoridad y te persiguieron o te torturaron o te pusieron en prisión a raíz de eso. O sea, que no estaba tan descabellada la idea de este pícaro. No, porque si esa persona ahora sale hablando abiertamente de su oposición a un régimen y debido a eso aumenta la posibilidad de una persecución en el futuro si regresara, aquí hay un caso más fuerte. Sí, porque también he visto algunos que, no estoy aquí en esta manifestación ganándome el asilo. Yo digo, es raro, ¿no? Que no es la mayoría de las personas que han salido a manifestarse aquí lo hacen de verdad. Obvio. Sí, aquí siempre puede que haya una especie de manipulación. Bueno, también la gente está desesperada, ¿no? Porque sí, puede estar aquí. Pero igual si tú dices, voy a hacer este acto para ganarme el asilo, pues realmente no es tan superficial la cosa. No lo estás haciendo bajo una de las categorías protegidas, porque quizás entonces un juez y un fiscal van a cuestionar, ¿lo estás haciendo porque esa es tu convicción política o porque estás buscando un beneficio migratorio? Y estamos viendo que en el contexto de migración, cuando haces algo para buscar un beneficio migratorio, te lo pueden negar. Sí, te pueden decir, bueno, ¿y por qué no lo hiciste en Cuba? Exacto, te lo pueden negar. En el caso de esa persona en particular, si ya tiene un historial establecido de oposición al gobierno y después simplemente lo ha suplementado continuando hablando del gobierno, pues sí le puede servir. Próxima pregunta, a ver, adelante. Esta está larga. En 2017 mi esposo reclamó a nuestra hija que está en Cuba. Solo nos hicieron saber que habían recibido el caso. El 18 de marzo
recibieron una carta que le enviamos a Inmigración donde le cambiamos la dirección nuestra. Nos mudamos, ya tuvimos ese caso la otra vez, nos mudamos para el estado de Iowa, una ciudad de nombre no conozco, suspenso de geografía estoy. Ya mi esposo es ciudadano, tenemos casa propia, nos estamos jubilando, somos sus padres, pero estamos activos en el trabajo. No estamos jubilados, disculpa, gente. Somos sus padres, pero estamos activos en el trabajo, revisamos la página de migración y solo nos dicen que recibieron la carta y que están revisando el caso. Ya mi hija tiene 2 niños y es casada. ¿Qué debo hacer y esperar? Yo creo que hay muchas preguntas en una ahí, ¿no? Sí, bueno, estoy buscando, ella quiere saber la categoría de hijos casados de ciudadanos americanos. Eso es lo que estamos mirando ahora, es la F3 y están procesando abril del 2011. No sé qué fecha dijo ella 17. ahí. 17, todavía le queda mucho tiempo. Están procesando, si se casó, están procesando 2011, eso salió de la categoría. Si tu hijo se casó, otra categoría, si tu hijo cumplió 21 años... Bueno, si la petición se radica antes de que el hijo cumpla 21 años, tenemos el acta de protección al menor que protege esa edad. Entonces, aunque el hijo cumpla mayoría, mientras la petición está pendiente, todavía queda cobijado. Si el hijo se casa, es diferente. El estatus de protección al menor no cubre eso como protección. Pero en el caso de esta pregunta, por ejemplo, ella empezó en la F1, que estaría por marzo del 16, la categoría de la petición, ya estaría mucho más cerca de que se la aprobaran, pero la hija se casó, es entendible, pasa mucho tiempo y las personas pues ajustan sus vidas. Pero ahora ha caído en la categoría F3, que está en abril del 2011, se acabó el programa de reunificación familiar. ¿Y avanza a qué ritmo eso? Bueno, increíblemente las únicas categorías que avanzaron del mes pasado a este mes fueron las categorías de hijos de ciudadanos americanos, adultos casados y no casados, que adelantó como 4 o 5 meses. Las demás casi que se quedaron en el ¿Y un tiempo. hijo menor de ciudadano americano cuánto demora más o menos en venir? Un hijo menor de un ciudadano americano no está sujeto a un número de visa, a un cupo. Cae en la categoría inmediata, lo que quiere decir que lo único que se demoraría es el tiempo normal de procesamiento. Igual estamos hablando de casi un año. Muy bien, continuamos con la doctora Elizabeth Amarán. Volvemos con más preguntas. A ver, directamente a la próxima pregunta. Si una persona entra por CBP y no aplica a ningún beneficio, o sea, no pide nada. Por ejemplo, no pide asilo. Puede al año y un día buscar regular la ley de ajuste cubano y después cerrar corte. Más o menos, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, ya escuchamos ya que la administración ha revocado el parol del CBP. Entonces, realmente no sabemos cómo van a enforzar esta regulación, pero esta persona debe tener una fecha en corte y tiene que asegurarse que tiene una razón legal para permanecer en el país. El que esté esperando un año y un día no es una razón legal, porque no puedes aguantarte en un beneficio que tendrás en el futuro. ¿Ok? Ahora mismo esta persona no tiene ningún beneficio y tiene que tenerlo porque corre el riesgo de ser detenido y deportado. Si no va a poner una aplicación de asilo, tiene que buscar una alternativa, porque simplemente el ajuste dentro de un año y un día no será suficiente. Pero si le faltan 2 o 3 meses y llega al año y un día, sí puede... Obvio, si no lo detienen y no lo deportan, obviamente, y le quedan meses para cumplir su año y un día y lo logra hacer, pues sí, obviamente. ¿Y esas aplicaciones se pueden hacer hacer por correo sin salir de la casa? ¿Te pueden detener cuando vas camino a pedir a la ley de ajuste cubano? Pudieran, en cualquier momento, cuando los oficiales de ICE estén fuera de tu hogar, si tú sales, te pueden detener. Sí, lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Y una vez que lograste... ¿Cómo se pide la famosa ley de ajuste cubano? Porque uno habla de es eso. Un proceso de residencia en donde tienes que someter chequeos médicos, carta de la policía mostrando tus récords criminales. Tienes que preparar un paquete, tienes que llenar ciertas peticiones con toda tu información biográfica, respondiendo muchísimas preguntas de admisión. Y ese paquete completo con los costos de inmigración, pues hay que someterlo, hay que enviarlo por correo al Departamento de Inmigración. Pero, por ejemplo, un cliente suyo, ¿de eso se encarga su oficina?
Nosotros hacemos todo el proceso completo. La persona nos tiene que traer la información que nosotros le pedimos para que sea elegible y enviamos todo para esa persona. Sí. No detiene gente en las oficinas de los abogados, no ha visto nada de eso, ¿no? Hasta ahora jamás, No, jamás. digo yo. En 20 años me han llevado a nadie de mi oficina, hasta ahora. Ok, no, digo. Y entonces, una vez que eso llegó a su destino, ¿ya está protegido? Una vez que la persona recibe un acuse de recibo del Departamento de Inmigración con un número de caso y una evidencia de que su caso está pendiente, se puede hacer el argumento de que esta persona está protegida. Sí, no, pero generalmente no irían a buscarlo. No deberían ir a buscarlo y si lo van a buscar, pues lo tienen que poner en un proceso frente a una corte y tendríamos cómo Y defenderlo. si lo van a buscar, recuerde, yo digo lo que la abogada no puede decir. A su casa no entra nadie. Así es. Si no tiene un permiso de registro. Usted puede decirle a un policía, por muy policía, mucho músculo que tenga, donde sea, usted le dice, no puede. Entonces tendría que ir ante la corte, el juez tendría que darle una orden de Correcto. registro. Ojo. Ahora, si usted le dice pase, le diste permiso para todo, ojo. Correcto. Salvo que haya un delito ahí adentro. Los oficiales están entrenados para ser sumamente amables en la puerta de su casa. Señora, ¿puedo pasar? Quiero mostrarle documentos, déjenme entrar. Ah, sí, mijito, pase. Le abrió Se la acabó puerta. la amabilidad cuando entraron. Correcto. No importa bajo qué circunstancias le están pidiendo entrar a su casa, si no tienen una orden de cateo o una orden de arresto, no les permita la entrada en su hogar. Así que ya usted sabe, si le queda un mes para el año y un día, Uber Eats y Netflix. Y que se lo dejen en la puerta. Sí, ajá. Pon un huequito que le pase la comida como si estuviera en la cárcel. Así es. Próxima pregunta. Hola, tengo una amistad que tiene orden de deportación. Ella es de El Salvador. Bukele. Se casó con un cubano y tiene un hijo en común. Son casados legalmente. Además, tienen un abogado que le está haciendo sus papeles para legalizarlo. ¿Qué le puede pasar a ella? Ahí no depende del abogado, ¿no? Gracias. O de las circunstancias. De las circunstancias, correcto. Si tiene una orden de deportación, lo primero que tiene que hacer es abrir esta orden de deportación y lo puede hacer mostrando que es elegible para un nuevo beneficio. No explica si el cubano es residente o si es un ciudadano poniendo una petición. Tampoco explica cómo entró la señora a los Estados Unidos, si entró sin inspección o entró inspeccionada con una visa o con un parol. Todo esto cambia las circunstancias. Es bueno si ya tienen un abogado, porque el abogado les va a dar pues todas las instrucciones acerca de lo mejor que pueden hacer para aumentar las posibilidades de que les aprueben su caso. Próxima pregunta. Si ya yo tengo puesta la reunificación familiar hecha por mi esposo, que es residente de los Estados Unidos, ¿cómo quedaría ese proceso ahora? ¿Seguiría en desarrollo o también esos trámites están suspendidos? Falta mucha información ahí, yo creo. Bueno, el programa de reunificación familiar quedó suspendido, ¿ok? Quizás ella se está refiriendo a una petición familiar. Si está fuera del país, esto no ha sufrido ningún cambio, tampoco ha sufrido ningún cambio si está dentro de los Estados Unidos y esperando el curso de esta petición familiar. Reunificación familiar sí está suspendida. Petición familiar, que es el proceso normal donde un residente o un ciudadano pueden pedir a su cónyuge, a sus hijos, esto continúa su curso. ¿Cómo no? Próxima pregunta. ¿No? Me están diciendo que... A ver, entonces la próxima pregunta la tengo yo en este caso. Como se diría en lenguaje popular, lo que está claro es que el horno no está para pastelitos. No está para que te despreocupes, dejes para mañana las cosas, dejes en manos de cualquiera que te llene una aplicación, y esto no es propaganda, que seas, pero al final eres tú el responsable, ¿no? de hacer las cosas bien. Así porque es. no hay rectificación, que es la pregunta mía. ¿Me equivoqué? ¿No? ¿Se me olvidó? Mira, hay ciertos momentos en donde una persona tendrá la oportunidad de amendar su aplicación, de suplementar su aplicación.
Pero estamos hablando de que quizás no te acordabas de la dirección o de la fecha correctamente y la vas a corregir cuando vayas a una entrevista. No estamos hablando de que tu aplicación inicial dijo que fuiste perseguido por la policía de tu país y después tu aplicación suplementaria dice que fuiste perseguido por... Tienen que andar con... Correcto. No debería ser la esencia del caso, porque realmente no te lo van a creer. Claro. Tendrás problemas de credibilidad. Muchísimas gracias, doctora, por habernos ayudado y por intercambiar con el público.